Este podcast es en respuesta a una pregunta que se me hizo sobre el ego y la sombra, cómo diferenciar entre uno y otro y cómo saber si el ego está manipulándonos para esconder nuestra sombra o para que no veamos nuestra sombra. Es una pregunta que es muy extensa en sí. Me parece que hay mucha información aquí para dar. Voy a ver si lo puedo sintetizar de la mejor manera que sé. Y os pido que escuchéis no desde vuestra mente, escuchando mis palabras, porque las palabras son muy limitantes, sino que escuchéis desde el hacer una escucha consciente y abriros al mensaje que estoy intentando transmitir, que os lo transmitiré con cómo yo percibo, siento, veo la vida y la información que yo he recibido a través de hacer preguntas a árboles, plantas y piedras. Y recientemente hicimos una comunicación con la especie humana como tal y fue increíble y también nos dio mucha información al respecto. Y voy a intentar explicarlo con las mejores palabras que pueda, pero las palabras ya os digo que son bastante limitadas. De hecho, las palabras que se usaron para hacer esta pregunta, sombra, ego, y cómo estaba hecha la pregunta, cómo diferenciar entre nuestra sombra y nuestro ego, por ejemplo. Como yo conozco estas palabras, yo no hubiese hecho la pregunta en sí porque no creo que esté bien verbalizada, suponiendo que para mí signifique lo mismo que para ti, sombra y ego. Así que voy a intentar entrar en esto a ver si consigo transmitir lo que para mí esto significa. Ego, nuestro ego. ¿Qué es nuestro ego? Si nuestro ego, para mí, significa, ego es ese personaje que estamos viviendo aquí. Si nosotros somos luz, que venimos de una fuente, aquí estamos en el tridimensional viviendo un personaje que es, en mi caso, es Laura, que tiene una vida, que vive en furgoneta, que es comunicadora entre especies, que tiene animales, que vive, intercambia en su día a día con gente, que tiene un trabajo, tiene todas las cosas que tiene Laura, ¿no? Y que vive el personaje de Laura, la comunicadora entre especies que vive en furgoneta. Esa Laura, además de tener todo eso como personaje, unas partes de este personaje son partes, bueno, o el personaje en sí, a este personaje en sí tiene una evolución, un aprendizaje, una sabiduría. Acorde con cómo de grande sea esa sabiduría y de cómo de elevada sea ese nivel de conciencia, la distancia entre ego y alma será menor. Y cuanta más nivel de conciencia, ese puente, esa conexión entre alma y ego será menor. Es decir, el personaje me voy a usar a mí como ejemplo por no decir, bueno, voy a decir sí. María, el personaje de María, si María se trabaja, tiene un elevado nivel de conciencia, sabe quién es. Sabe que María no es María solo, sabe de dónde viene, a dónde va, sabe que es parte de la fuente, sabe que es parte del universo, sabe que está aquí aprendiendo, que está aquí evolucionando, que está aquí manifestando y viviendo una experiencia. Entonces, si María se ha trabajado y se conoce, entonces el ego de María está más cercano a cómo es el alma, al estado original de María, que a una persona que no se haya conocido nunca, que no se haya estudiado nunca, que no haya evolucionado, que no se haya trabajado, que no se plantee preguntas sobre quién es y qué hace aquí, que no tenga un nivel de conciencia sobre la vida y sobre sí mismo que le ayude, ¿no?, a sentirse más que una
persona que está aquí haciendo cosas todo el día desde su ego, y entonces esa persona pues tiene el ego muy alejado. Entre el ego y el alma hay mucha distancia, y entonces no hay conversación. Es muy posible que no se dé conversación. Sin embargo, en María, una persona más elevada a nivel evolutivo dentro de sí, de quien ella es, más desarrollada, pues está en constante conversación con su alma y vive una vida más consciente. Pero María ha nacido aquí. María ha vivido toda su vida aquí, y seguramente en su infancia, cuando nada más va a hacer, y durante toda su evolución como persona y como bebé, cuando ha crecido, ha ido absorbiendo los valores, ha ido absorbiendo los sistemas de creencias, las mentalidades limitantes que le han rodeado, tanto en su familia, sus amigos, la sociedad. Y ha vivido con unos padres que le habrán querido, pero que también tenían sus limitaciones, sus sistemas de creencias, sus todos, y también tenían su sombra. ¿Y qué son la sombra? Para mí la sombra es partes de nosotros que no hemos visto todavía, que necesitan ser trabajados. Entonces, María, que ya tiene una conciencia y una evolución, va a poder... El contraste entre su luz y su sombra es más evidente porque al estar más conectada con su alma y vivir de una manera más consciente, en el minuto en el que se topa con su sombra, la ve, porque ya se ha trabajado y sabe que aquí hay una parte que está creada y afectada por un trauma infantil, un rechazo, una herida que se hizo cuando creció, porque ha crecido aquí, y ella también ha tenido padres con heridas, amigos con heridas, y seguro que tiene alguna herida no sanada, y algún trauma que le genera ¿qué es lo que estos traumas que generan filtros a través de los que esa persona va a vivir su vida? Entonces, ¿por qué decía yo que la pregunta para mí no estaba bien puesta en palabras? Pues porque decir cómo saber si estás diferenciar entre ego y sombra. Para mí la sombra no es un avatar, el ego es casi un avatar, es un personaje. Para mí la sombra no es un personaje, es parte de ese avatar, es una parte que no se ve, una parte que no se ha trabajado y una parte que todavía no ha evolucionado y que está todavía ahí, es de mayor densidad, digamos. Entonces, en otra persona que no se ha evolucionado, que no se ha trabajado, como es María, y con que decíamos que tenía una barrera, o sea, una distancia muy grande entre su ego y su alma, pues esa persona no sabe diferenciar entre su sombra y su luz, porque muy probablemente ni siquiera sepa que tenga una parte de luz y una parte de sombra, ni siquiera está mirando. Pero alguien como María, que se ha trabajado, que sabe que tiene heridas, que sabe que tiene limitaciones, que sabe que tiene barreras, que sabe que tiene sistemas de creencias, ha podido decir, anda, si yo tengo estas barreras, anda, si yo tengo este sistema de creencias. Y entonces, ¿qué ocurre? Que ella sabe que eso no le va a dejar avanzar, y que si no lo trabaja y lo limpia, y esas heridas las sana, pues no va a poder vivir acorde como ella ya empieza a sentir en su interior que ha de vivir, que es en conexión con su alma, con su luz, viviendo con un propósito más elevado, viviendo con un significado más elevado, con más conciencia, más presencia, en una mejor versión de sí misma, con la que se siente más conectado a sí misma, a su corazón, al mundo que le rodea y al universo del que viene. Entonces, María, que ya tiene mucha luz porque está más conectada con su alma y con su alma, con su ser superior, con su significado, con sus orígenes, con su energía de luz, para que no lo limitéis en las palabras. El día que se tope con un sistema de creencias o con una herida, va a decir, anda, aquí está, esta es mi sombra, es decir, esa parte de mí que todavía no había visto y sobre lo que todavía no había puesto luz. Entonces,
María, que ya se ha trabajado mucho y sabe reconocer esa sombra, va a decir, vale, pues ¿qué es lo que tengo aquí? Ah, mira, un pobre de mí. Yo no había visto que el pobre de mí también lo uso para esto. ¿Qué es un pobre de mí? Pues cuando, pues por porque quizás cuando eras pequeña, por supervivencia, para poder llamar la atención, porque si no nadie te hacía caso, tú hacías ese pobre de mí y tu única manera de reclamar atención era, por favor ayúdame, jo, es que yo soy pequeñita, jo, es que yo sola no puedo, jo, anda ayúdame, jo, anda haz esto, jo, anda mírame, jo, anda... Pues esa niña que pedía y que lloraba y hacía ese pobre de mí, ahora sigue en María. Entonces, si María no lo ve, no lo sabe y no sabe que está actuando con ese pobre de mí, tiene la sombra integrada, no sabe separarla y no sabe verla. Pero como María, ya hemos dicho que se trabaja un montón, de repente le da una respuesta a, por ejemplo, su pareja, porque el pobre de mí se manifiesta mucho con tu pareja, y dices, ostras, María, mira cómo acabas de pedirle a Jorge que te ayude con el trabajo. Ha sido súper pobre de mí. O en esta discusión con Jorge, ¿cómo has tenido esta discusión con Jorge? Porque María se trabaja. María se plantea cuando hace las cosas y cómo las hace. Y se ve y se limpia y se estudia. Porque de eso se trata, de estudiarse uno para conocerse, ¿no? Y entonces María le gusta estudiarse y le gusta conocerse. Y cuando ha tenido esa discusión con Jorge, dice, yo he estado aquí, yo he reaccionado demasiado con Jorge. ¿Por qué he tenido una reacción tan severa con Jorge? Y dices, uy, va, yo aquí no estaba reaccionando a lo que Jorge me estaba diciendo, porque lo que Jorge me estaba diciendo al fin y al cabo no es tan grave, pero yo he tenido una reacción muy, muy fuera de lugar. Entonces, ¿por qué ha venido esta reacción? Esta reacción ha venido porque, yo he reaccionado con un pobre de mí. ¿Y por qué tengo un pobre de mí? ¿Y por qué reacciona con un pobre de mí? ¿De dónde viene esta herida? Y entonces ahí es cuando María empieza a hacer su trabajo y dice, yo vengo porque mi única manera de que mi padre me escuchara era a base de decirle, porque tú no eres bueno conmigo. Y entonces eso ahora a mis 30 y tantos o mis 40 y cuantos se lo digo a mi pareja Jorge. Y entonces le digo porque tú, pero resulta que esa es mi niña haciendo el pobre de mí con su padre. Y no tiene nada que ver con Jorge. Pues esa es tu sombra, que no te la habías visto, no te la habías trabajado y acabas de poner luz. Entonces, al trabajarte eso es cuando empiezas a sanar y a evolucionar y ese ego se va disolviendo y empieza a conectarse más con tu luz. Pero para mí eso, sombra es parte de nuestro ego. Es una parte que no hemos visto y que tenemos que trabajar. Es el trabajo interior, como este que acabo de decir sobre María, es un trabajo verdaderamente duro, es un trabajo agotador, es un trabajo que puede resultar hasta triste. Hoy justo tenía esta conversación con una de mis alumnas porque estamos en el curso, una de las cosas que aprendemos a hacer es el amor incondicional. Y cuando aprendes lo condicionado que está tu amor y lo mucho que esperas de la otra persona o del otro ser al que le estás enviando tu amor, puede hasta darte vergüenza y te puedes avergonzar de ti misma y decir, ¿cómo es posible que yo, que me consideraba súper buena dando amor, resulte que yo está haciendo esto? Que eso es lo que me pasó a mí. Gracias a eso yo aprendí sobre el amor incondicional, porque precisamente os lo cuento, aunque no venía a cuento, voy a tener que cambiar el nombre del podcast, pero viene súper a cuento en realidad, para enseñaros yo también mis heridas y mi aprendizaje, ¿vale? Entonces, una vez me pidieron una consulta con un conejo. Y esto es algo que enseño en mis cursos, pero es que además se lo enseño allá donde voy. Si puedo, en las charlas que doy, enseño esto porque me parece súper importante. Una consulta con un conejo. Me pidieron hacer un trabajo energético y
cuando me puse a hacer trabajo energético con este conejo, me di cuenta de que yo ya no había nada que pudiese hacer con él y que estaba a punto de marcharse. Entonces le pregunté si había, ya que yo no podía hacerle trabajo energético para ayudarle, que si había algo que pudiese hacer por él. Y me dijo que le mandara amor. Y yo dije, por supuesto que te mando amor. Yo, con lo amorosa que soy, ahora mismo te mando amor. Y que eso me sale así súper fácil. Y me puse a mandarle amor y según empecé, el conejo me empezó a decir, no, por favor, para ahora mismo, así no. Y digo, ¿cómo que así no? Y me dice, ¿eso no es amor? Y digo, ¿perdona? ¿Cómo que esto es amor? ¿Me vas a decir a mí, con lo amorosa que soy, que esto no es amor? No, es que eso no es amor. Y entonces dije, jolín, pues voy a ver con humildad y trabajando, ¿no?, qué es lo que le estoy enviando al conejo. Entonces, lo que hice fue empezar a generar en mi pecho ese amor que yo tenía hacia el conejo y antes de sacarlo de mi pecho para llevarlo como si fuese un cable, ¿no?, hacia el conejo, empecé a investigar ese cable, qué es lo que tenía dentro. Y dije, vale, yo le estoy mandando amor. En vez del conejo pensé en un miembro, ¿no?, en un miembro de mi familia. O mi pareja, no me acuerdo. El caso es que, en general, cuando yo siento amor por alguien, ¿qué es lo que yo estoy mandando? Venga, Laura, vamos a estudiarte. Y entonces empecé con mucha humildad, dije, vale, una de las cosas es, quiero que te llegue. Otra de las cosas es, quiero que me la agradezcas. Otra es, quiero el reconocimiento. Otras es, quiero que me lo mandes de vuelta. Quiero ser vista, quiero ser valorada, quiero salvarte, lo quieras o no. Quiero que me salves. Quiero que me ayudes. Quiero sanarte, lo quieras o no. O sea, una vez que empecé a mirar ahí dentro, dije, ostras, que es verdad que esto no es amor. Que yo estoy mandando un montón de condiciones y esto es lo que yo hago con mis seres queridos. Y claro, para un conejo que estaba enfermo y muy debilitado, todas estas condiciones eran demasiadas energías densas que le traían abajo. Él no tenía energía para sostener eso. Él lo que necesitaba era energía de muy elevada vibración. Y para que sea energía de muy elevada vibración, tenía que ser amor puro y simple. Entonces, en ese momento, lo que hice fue, una vez que había visto que dentro de ese cable que yo le estaba enviando al conejo con amor, ¿no?, dentro había como muchos filamentos que no solo era amor, había muchas condiciones y exigencias que yo tenía por mi parte sin darme cuenta. Entonces dije, vale, pues voy a ir quitando todo esto. Entonces dije, vale, me da igual si le llega o no, me da igual si me lo agradece o no, me da igual si le sirve o no, me da igual si me quiere o no, me da igual si lo quiere o no, me da igual si se salva o no, me da igual si le sirve o no. O sea, todo eso lo tuve que quitar, que por otra parte de mí decía, pero Laura, claro que quieres que le sirva, claro que quieres que le ayude, pero claro, es que si va ese quiero que te ayude, ya va condicionado el amor. Entonces yo tenía que ponerme en una disposición de, yo mando esto porque así lo siento. Si te llega bien, si no te llega no pasa nada. Si lo quieres bien, si no lo quieres no pasa nada. Y tampoco podía dolerme si no lo quiere, porque si me duele es que no es incondicional. Entonces me senté tal cual estaba, que además me pilló en un parking, en un supermercado, y me senté ahí en mi asiento y dije, bueno, pues voy a ponerme a mandar amor incondicional sin cables y que sea lo que Dios quiera. Ya está, yo lo mando. Empecé a sentirlo, era tan minúsculo, tan ligerito que dije, esto no le va a llegar al conejo. Ni de coña. O sea, si yo no lo siento, claro, acostumbrada a ese amor potente, poderoso, fuerte, pasional, porque también la pasión podía estar ahí dentro, no para el conejo, pero igual sí con una pareja, pero incluso con un familiar de te quiero. Eso tenía pasión, eso es una condición, es carga. ¿Sabes? Entonces, acostumbrada a ese tipo de amor, de repente enviar este amor que me sentía tan insignificante que
cuando lo envié, de verdad que pensaba que no le iba a llevar al conejo, así que yo me puse y dije, venga, ya está, yo lo envío. Y como era incondicional, pues yo lo iba a enviar, tuviese noticias del conejo, no supiese si le llega o no, si le llega bien, si le llega mal, da igual, todo. Así que yo me pongo a enviarlo, si no lo quiere que lo rechace, si no le llega que no, yo me desconecté de todo eso y lo empecé a enviar. Y de repente, al cabo de un rato, el conejo me lo empezó a enviar a mí de vuelta. Cuando me tocó ese amor incondicional que me estaba enviando el conejo, claro, no me había ni amado así nunca, incondicionalmente. Él me estaba mandando pura energía limpia y de una elevadísima vibración. Y no lo recibí igual como cuando te echan agua encima del choque, no, fue de repente, me tocó y me empezó a subir la vibración, que dije, ostras, Pedrín, claro, lo que yo sentía como algo muy ligero en comparación con todo lo que enviaba antes, pues ahora lo estoy sintiendo como algo, como lo que es pura energía y pura vibración. Me empezó a subir la vibración, empecé a llenarme de energía, empecé a sentirme súper bien, súper fuerte, súper limpia, y yo seguía mandándole energía al conejo. Tuve ahí un momento en ese parking de, ostras, Pedrín, yo no había vivido esto en mi vida. Fue maravilloso. Le agradecí muchísimo al conejo porque esto para mí cambió completamente la manera en que me relaciono conmigo y con los demás. Porque aprendí a soltar, aprendí del desapego. Otra de las sombras que casi todos nos tenemos que trabajar, el apego. Eso es un ejemplo de sombra. Que muchos, la sombra, el apego, la herida de abandono suele ser también. Tenemos muchas sombras, pero las sombras no son malas, son simplemente partes de nosotros que no hemos visto todavía y que no nos hemos trabajado. Y fíjate con el ejemplo del conejo, cómo yo pude aprender tantas cosas en una sola sesión, porque gracias al conejo yo pude entender que yo no estaba mandando amor correctamente, que esto también me llevó a ver que no nos relacionamos con un amor correctamente. También me llegó a ver mis heridas. Es que cuando yo mando amor a alguien, lo que realmente estoy buscando es que me quieran a mí de vuelta. Eso es una gran herida que mirar, o una gran sombra, ¿no? Y la herida, digamos, podría decirse igual, mejor en palabras, eso es mi sombra, y la herida de detrás es que pues no me he sentido igual querida durante mi infancia, y mi manera de ser querida, de recibir amor, es siendo una gran amorosa, y entonces ellos me quieren de vuelta, y gracias a eso yo recibo amor, y entonces, ¿sabes? Entonces es ir atrás, buscar nuestras heridas, que es para ver nuestra sombra y sanar nuestra sombra. Tampoco siempre es necesario ver el porqué, la memoria de aquel conflicto que tuviste con tu padre cuando eras niña. Se trata de simplemente ver esa sombra, ponerle luz y decir, vale, esto estoy haciendo porque, no sé, yo creo que he tenido abandono, me he sentido rechazada, tengo miedo, he tenido mucho miedo a no ser suficiente, que eso es también muy común. Entonces, ser consciente de que ese no soy suficiente lo voy a poner en todas las relaciones, con todas las cosas y en todas las conversaciones que yo tengo con alguien, porque esa herida va a hacer de filtro. Hasta que no la sane, todas mis interacciones con el mundo exterior son a través de esas heridas, siempre. Entonces, si no las vemos y no ponemos luz, no vamos a poder sanarlas. Por eso hemos de estudiarnos, aprender de nosotros, como si fuésemos un estudio científico, conocernos, sentirnos, vernos, estudiarnos, escucharnos y aprender que, yo en esta conversación que estoy teniendo con Juana, veo que se me está acelerando el corazón y estoy empezando a sentir una rabia. ¿Y de dónde viene esto? ¿Y por qué tengo yo rabia? ¿Qué es lo que me ha dicho Juana? Que está despertando mi rabia. Me ha dicho esto. Y eso me está... ¿y de dónde viene esta rabia? Y es así como ponemos luz en nuestra sombra.
Y referente a la segunda parte de la pregunta, ¿puede el ego hacer que no veamos nuestras sombras? Sí, eso es algo súper común. De hecho, esa otra persona que estaba comparando yo con María, esa persona que, al contrario que María, no se ha trabajado, su ego no está viendo, esa persona no va a ver nunca sus sombras, porque para ver tu sombra necesitas saber que tienes sombras y tienes luz. Entonces, suponiendo que alguien ya haya dado el primer paso y empieza a hacer la distinción y empieza a ver que tiene partes de sí que no está, que necesitan evolucionar, sanar, que igual hay que trabajarse esa rabia, esa reacción, esos valores, igual el trabajarse esa herida, ese pobre de mí, todas estas cosas, pues, es a partir de ahí que empieza esa persona a sanar. Pero el ego siempre va a obstaculizarnos porque el ego es nuestro personaje. Entonces nuestro personaje va a querer seguir aferrándose a ese personaje. Y es el personaje el que no, si no, o sea, viviendo el personaje perpetuamos nuestra sombra. Entonces, el ego no es que nos impida ver la sombra, es que el ego quiere que perpetúes tu sombra. Porque el ego se ha identificado con el personaje, y si el personaje muere, el ego muere, tiene miedo. Entonces, la manera de poder, o sea, de darte cuenta de que tu ego está queriendo perpetuar la sombra, es así, es conociéndote, estudiándote, sintiéndote, escuchándote. Respecto a ese específico ejemplo que me has dado en la pregunta, el de que tu ego te pida estar en soledad para no tener que afrontar esa sombra que se pone en manifiesto cuando estás con otras personas, que creo que era así la pregunta. Aquí habría muchísimas cosas que decir al respecto, hablar de la soledad y de la posible razón de la soledad, que pueden ser muy buenas, pero sí, también puede ser que estés huyendo de relacionarte con otros por miedo que te hagan daño, ergo ahí hay una herida de algo que te hace daño, y esa es parte de tu sombra que no estás viendo ni trabajándote, y más si estás huyendo de ella, ¿no? Creo que la mejor manera de ver es ser muy honesto con uno mismo y no tener miedo a mirar. No tener miedo a mirar dentro. ¿Y por qué todo esto se relaciona con la comunicación entre especies? Pues porque para realmente ser un buen comunicador y comunicarte con un ser desde el amor incondicional y desde la escucha y la transmisión consciente, precisamente esto es una de las cosas que aprendemos en el curso. Para poder, primero aprendes a hacer escucha consciente no solo de otro ser, sino de ti mismo también. Pero es que cuando haces transmisión consciente, para poder transmitir un mensaje al otro ser y contarle algo, hacerle una pregunta, has de poder abrir tu corazón al máximo. Y para poder abrir tu corazón no te tiene que dar miedo qué es lo que hay dentro. Hay mucha gente que tiene muchísimo miedo de conectar con su corazón y sus emociones porque no quieren mirar qué es lo que hay dentro. Porque ¿qué ocurre si miran dentro y se ponen a hurgar en su corazón? De verdad, esto es algo que lo veo muchísima gente, ¿eh? Les da mucho miedo escucharse, verse y conocerse. Porque ¿qué ocurre eso si se ponen a mirar dentro del corazón y resulta que ya no quieren a Juan, que ya no están enamoradas de su marido? ¿O qué ocurre si se ponen a mirar dentro y resulta que se sienten que son infelices, que este trabajo no les llena? Eso da pavor, y da pavor, porque es que el trabajo interior da miedo, porque ves tu sombra, ves todo eso que estabas ocultando, y que estabas ocultando bajo kilos de grasa, bajo montañas de tabaco, cigarros, alcohol, de
de tiempo en Twitter, en Instagram, en YouTube, de pastillas, de drogas, de ansiolíticos, de trabajo, de trabajar, porque cuanto más estés en la cabeza, más lejos estás del corazón. No vaya a ser que te pongas a conectar con el corazón y empieces a darte cuenta de lo que sientes. Eso es peligrosísimo. Hay mucha gente que tiene miedo a conectar y a darse cuenta de que igual no les gusta la vida que viven. Porque una vez que se dan cuenta y toman conciencia, la gente se piensa que a partir de ahí puede dar miedo y entrar en una depresión o alguna cosa. Para mí es darse cuenta es el primer paso a poder ponerle solución. Y poder trabajar todo eso, y poder hacer cambios, y hacerlos cuanto antes, porque solo tenemos una vida a cada vez. Entonces, ¿prefieres que esta vida pase así de largo, viviendo una vida que no quieres, estando con una persona que no quieres, teniendo un trabajo que no quieres, sin mirar en tu corazón por miedo a lo que te encuentras, por miedo a ti misma, por miedo a autoconocerte, por miedo a saber quién eres, qué sientes, qué piensas? Para mí esa es la verdadera pregunta. ¿Cómo quieres vivir la vida? ¿Quieres vivirla siendo 100% tú, en conexión con quien tú eres y sin avergonzarte y sin que te dé miedo abrir el corazón y ponerlo ahí fuera porque no tienes nada de vergüenza ni de miedo de todo lo que hay dentro de tu corazón, tanto de las cosas buenas como de las malas? Las buenas son maravillosas, las malas te las estás trabajando. Para eso estás aquí. Entonces, ¿prefieres vivir con miedo, sin mirar, de puntillas en la superficie para no entrar en la profundidad y vivir toda tu vida desde ahí? ¿O prefieres hacer esa conexión? Y eso es de lo que va también la comunicación entre especies, porque para comunicarte a este nivel has de entrar ahí dentro y has de empezar a mirar y has de empezar a sentirte, a conocerte, a sentirte, a percibirte y a empezar a trabajar todas estas cosas y a empezar a reconocer tus sistemas de creencias, tus barreras, tus valores, darte cuenta de dónde cojeas, como esa conversación que tenía con mi alumna esta mañana sobre el amor incondicional, que se da cuenta de que, ostras, ella no va incondicionalmente. Pues no sabéis el disgusto que se ha llevado, pero el disgusto primero ha sido, como todo trabajo incondicional, como todo trabajo interior. Primero lo ves, te sorprende, te choca, luego te horroriza o te avergüenza, luego viene la tristeza de lo que has estado haciendo y luego viene la sanación y de ahí viene la calma interna. Y el vivir en calma, a gusto con uno mismo, con quien uno es, sabiendo que no eres perfecto, sabiendo que vas a seguir aprendiendo siempre y que vas a seguir mirando y trabajándote tu sombra siempre. Y estar contento de saber que tienes sombra porque eso también te hace poder seguir creciendo, ¿no? Entonces, eso te lo trae el conectarte contigo para poder conectarte con otro ser de corazón a corazón o de alma a alma y poder sentir la sabiduría de los árboles, la sabiduría de las piedras. Es a partir de ahí, de ese camino interno y de ese trabajo que puedes conectarte, relacionarte con el mundo de una manera diferente, pero empezando a relacionarte contigo de una manera diferente. Y el ego y las sombras están ahí, poniéndolo en palabras, pero yo no lo llamaría ego y sombras, en realidad. Yo lo llamaría densidad y... a las dos les llamaría densidad y lo otro, lo contrario, sería luz y ligereza, ¿no? Porque nuestra densidad está en nuestro físico y viene con parte de nuestro ego y parte de nuestro personaje y todas esas heridas que se generan. Ir sanando y limpiando y hacer que esa energía que sea cada vez menos densa, pues es parte de nuestra evolución.
Espero haber respondido a la pregunta y haber podido traer un poquito más de claridad. Os saludo y espero que esto os ayude a enfocar las cosas de otra manera. Un abrazo muy grande desde este lugar del mundo. Un abrazo.